Vamos a estudiar el aparato respiratorio. Y este aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y por último los pulmones. Y hay que tener en cuenta que la faringe pertenece al aparato digestivo y al aparato respiratorio. Y en esta clase vamos a estudiar la tráquea y los bronquios. Comencemos describiendo la tráquea. Esta tráquea es un conducto fibrocartilaginoso dirigido de adelante hacia atrás, atraviesa la parte inferior del cuello y la parte superior del tórax. Es la continuación de la laringe, se inicia en el cuello y termina en el tórax, dividiéndose en dos ramos de bifurcación que son los bronquios principales. Y vamos a tener un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Esta tráquea, en relación a la columna, se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra dorsal en los cadáveres, ya que en el ser humano vivo, la tráquea puede terminar hasta en la quinta vértebra dorsal o torácica e incluso entre la quinta y la sexta vértebra torácica, donde se va a continuar con la carina traqueal y de allí va a bifurcarse en los bronquios principales derecho y bronquio principal izquierdo. Esta tráquea mide 13 centímetros de longitud y 16 centímetros transversalmente en el cadáver y 12 centímetros en el vivo, y se relaciona hacia atrás con el esófago y, como dijimos anteriormente, es continuación de la laringe. Tiene forma de cilindro aplastado en su parte posterior, la cual es lisa, y se encuentra constituido por la superposición de 15 a 20 anillos cartilaginosos incompletos hacia atrás por la presencia del músculo traqueal. Interiormente o internamente está revestido por la mucosa de la tráquea. Veamos las relaciones de la tráquea. Y según las dos regiones que atraviesa la tráquea, se van a distinguir relaciones cervicales, que es la porción de la tráquea comprendida entre el borde inferior del cartílago cricoides y el borde superior del manubrio esternal, y las relaciones torácicas, que van desde el borde superior del manubrio esternal hasta la división de la carina traqueal. Veamos las relaciones de la tráquea en la porción cervical. Y anteriormente se relaciona con la piel y la hoja superficial de la fascia cervical, la hoja pretraqueal de la fascia cervical y además con el istmo de la glándula tiroides que cruza a nivel del segundo a cuarto anillo traqueal. Por encima del istmo se va a relacionar con el lóbulo piramidal o pirámide de Lalouette y con el borde inferior del cartílago cricoides y el arco arterial supraismático de la glándula tiroides. Por debajo del istmo se relaciona con las venas tiroideas inferiores y con el timo o vestigios adiposos que queden del mismo. Lateralmente y en la porción cervical se va a relacionar con los lóbulos de la glándula tiroides, con el paquete vasculonervioso del cuello, bajo del cuello, que estaba formado por la carótida primitiva, la yugular interna y el décimo par craneal o vago o neumogástrico, y además con los nervios laringios o recurrentes inferiores. También, posteriormente, en toda esta porción cervical se va a relacionar con el esófago. Veamos ahora las relaciones de la tráquea en su porción torácica. Y anteriormente se relaciona con el manubrio esternal, con el timo o sus vestigios adiposos, con la bifurcación del tronco pulmonar y con la arteria pulmonar derecha. Además, hacia adelante se va a relacionar con el callado aórtico que cabalga sobre el bronquio izquierdo y con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, con la arteria carótida común izquierda y con el tronco arterial brachiocefálico, con las venas tiroideas inferiores y con los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores. Las relaciones de la tráquea en la porción torácica, pero lateralmente, se va a relacionar con el arco vascular del ácigos mayor que cabalga sobre el bronquio derecho, con el vago derecho,
con el tronco arterial brachiocefálico que al ascender tiende a situarse generalmente o gradualmente sobre la cara lateral derecha de la tráquea. Además, hacia la derecha se va a relacionar con los nódulos linfáticos paratraqueales derechos y con la pleura mediastínica derecha. Hacia la izquierda se relaciona con el arco de la aorta, con la carótida común izquierda y con la arteria subclavia izquierda y el nervio vago izquierdo. Además, se relaciona con el conducto torácico, el nervio laríngeo recurrente izquierdo y los nódulos linfáticos paratraqueales o recurrentes izquierdo y la pleura mediastínica izquierda. Por detrás y en todo su recorrido se va a relacionar con el esófago. Veamos la irrigación de la tráquea y va a estar dada por ramas de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, por ramas tiroideas inferiores, rama de la subclavia, por ramas bronquiales superiores y bronquiales medias, rama de la aorta, y además por la rama de la torácica interna o mamaria interna. Mientras que los nervios de la tráquea provienen la inervación parasimpática de los nervios vagos por medio de los nervios laringeos recurrentes y de los plexos pulmonares, mientras que la inervación simpática de los ganglios cervicales y de los primeros ganglios torácicos. Veamos ahora los bronquios. La tráquea se divide en dos bronquios principales extrapulmonares, uno derecho y otro izquierdo, bien a la altura de la porción inferior de la quinta vértebra torácica. Tienen una estructura similar a la tráquea y son asimétricos, siendo el bronquio derecho más corto, más grueso y en dirección vertical. Las arterias de los segmentos extrapulmonares de los bronquios principales proceden de las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente. Sobre el bronquio derecho cabalga la vena ácigos mayor relacionándose con este hacia posterior y superior. Este bronquio derecho es corto, mide 2 a 3 centímetros de largo, tiene una disposición casi vertical y es de mayor calibre y pasa posterior a la vena cava superior y al nervio frénico derecho, ya que este desciende lateral a la misma. El bronquio izquierdo es más largo que el derecho, mide 5 centímetros y tiene una disposición horizontal y es de menor calibre y pasa por debajo y atrás de la arteria pulmonar izquierda. Sobre este bronquio izquierdo cabalga el callado de la aorta. Los dos bronquios principales extrapulmonares, luego de ingresar por el hilio pulmonar, se dividen en bronquios lobulares, habiendo 2 en el pulmón izquierdo, superior e inferior, y 3 en el derecho, superior, medio e inferior. A su vez, estos bronquios lobulares se dividen en bronquios segmentarios, que a su vez se dividen en bronquios subsegmentarios para terminar luego en los bronquiolos, que van a finalizar en los lobulillos pulmonares, es decir, a nivel de los alveolos. El árbol bronquial está constituido, al igual que la tráquea, por una capa externa y una capa interna o mucosa. La capa externa es fibrocartilaginosa interrumpida hacia atrás y la capa interna se corresponde a la mucosa de la tráquea o de los bronquios en este caso. Y así tenemos que la tráquea se divide en dos bronquios principales, derecho e izquierdo, los cuales luego se van a dividir en bronquios lobulares y vamos a tener 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Y de esos bronquios lobulares van a nacer los bronquios segmentarios y que esos bronquios segmentarios luego van a ventilar cada segmento de cada pulmón, ¿sí? Y de ahí dentro de esos segmentos se van a finalizar en bronquios subsegmentarios y bronquiolos terminales. Obviamente que estos bronquios van a estar acompañadas por la arteria pulmonar, venas pulmonares, para el recorrido de lo que son la circulación intrapulmonar y para producir la hematosis. Por lo tanto, va a entrar la sangre carbooxigenada por las ramas de la arteria pulmonar
producen la hematosis en los lobulillos o en los alvéolos pulmonares para luego la sangre oxigenada salir por las venas pulmonares y de esta manera regresar al corazón izquierdo. Muy bien, y de esta manera sencilla, corta y simple hemos explicado lo que es la tráquea y los bronquios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.